Y esta noche en Sin Filtro hablaremos de la situación que se vive en el registro de ciudadanos allá en el Tribunal Supremo Electoral. Además, los escenarios para el 2019, año en el que coincide la elección general y la designación de cortes. Todo esto con la etiqueta SF Panorama Electoral. Pero antes los dejo con la nota del día. Por considerar que la impugnación se presentó de manera extemporánea y sin cumplir con los requisitos, el director del Registro de Ciudadanos rechazó de plano la oposición que la UNE planteó contra Semilla. La resolución podrá ser apelada ante el Pleno de Magistrados dentro de un plazo de 3 días hábiles. Uno de los fundamentales es que la ley exige que el memorial debe ir con firma legalizada y no trae firma legalizada, únicamente trae la firma del secretario general de la UNE. A partir del día de mañana, quien no se sienta satisfecho con esta resolución tiene el derecho de impugnarla dentro de un plazo de 3 días que empiezan a correr el día de mañana, y el plazo de impugnación estaría venciendo el día martes de la semana entrante. Leopoldo Guerra, director del registro, explicó que mientras no se concluya el proceso de la impugnación, no se inscribirá a Semilla como partido político, a menos que la UNE no apele. Entonces, el próximo miércoles se convertiría en la agrupación política número 26. No tenemos un plazo para inscribirlo. Es decir, la impugnación entró antes de que se produjera la inscripción del partido. Pues en este momento que se resuelva este tema de la oposición, que si el día martes no es impugnada la resolución que hoy les hemos notificado, a más tardar el día miércoles estarían siendo inscritos como partido político. Si la UNE decide apelar ante el Pleno de Magistrados, estos podrían rechazar la acción in limine o iniciar el proceso. De ser así, les tomaría 11 días hábiles más para resolver, y a Semilla ya no le daría tiempo para participar en las elecciones de 2019. Samuel Pérez, secretario general de Semilla, dijo que la intención de la UNE era dejarlos fuera de la contienda electoral. Además, dijo que accionarán porque el registro de ciudadanos debió inscribirlos al cumplir con los requisitos de ley. Lo que está haciendo la UNE en todo caso, y en este caso el registro, si no nos inscribe el día de hoy, es jugar con nuestros tiempos para evitar nuestra participación electoral en el 2019. Una cosa es el procedimiento de un recurso extemporáneo y espurio que sigue su proceso legal y que puede estar sujeto a apelaciones, amparos, etcétera, y otra cosa muy diferente es nuestro proceso de inscripción, que vence el plazo para inscribirnos el día de hoy. Si no nos dan la inscripción el día de hoy, estarían incurriendo al margen de la ley en un retraso que no tiene que ver con los procedimientos legales establecidos. El partido UNE mantiene silencio respecto a este tema. Se llamó al secretario general en funciones, Óscar Argueta, pero no respondió a las llamadas de Noticiero Guatevisión. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, la etiqueta SF Panorama Electoral. Hablaremos de diferentes escenarios ya pues a un mes y días de la convocatoria de elecciones generales 2019. El primer tema nos lleva al Tribunal Supremo Electoral, específicamente al registro de ciudadanos, luego de que se presentara una impugnación de UNE por un logo que ellos veían similares entre el logo de Movimiento de Liberación de los Pueblos y el partido Semilla. Una impugnación que fue rechazada, sin embargo no se ha inscrito aún este partido político, y ahí hay una controversia que hablaremos y discutiremos esta noche. Damos la bienvenida en el set a nuestro analista Daniel Herring. Muy buenas noches, Daniel. Buenas noches, Ben. Y nos acompaña vía telefónica el director del Registro de Ciudadanos, el señor Leopoldo Guerra. Muy buenas noches, director. Buenas noches. Director, la primera pregunta, explíquenos, ¿se rechazó esta impugnación de UNE? ¿Por qué y cuáles fueron las razones, si nos puede comentar? Bueno, en primer lugar hay que manifestar que de conformidad con la ley electoral existe la posibilidad de que un partido político inscrito o un comité para la constitución de un partido pueda presentar una oposición a la inscripción de un partido si se considera afectado directamente en sus derechos. La oposición, dice la ley, que debe plantearse por escrito dentro del plazo de 8 días contados desde la publicación a que se refiere esta norma. En este caso, el edicto se publicó el 21 de noviembre y esos 8 días empezaron a correr a partir de ese día. Y el plazo venció el viernes 30 y no se presentó ninguna oposición. El día lunes 3 de
de diciembre, este lunes, se presentó un memorial de oposición por parte del Partido UNE. Bueno, ya era evidentemente extemporáneo. Así es. Ajá. ¿Y fue rechazado por esto? Exactamente, ese es el motivo principal de por qué se rechazó, y ya no se entró ni siquiera a conocer los motivos de su oposición. ¿Cómo sigue, director, cómo sigue entonces el proceso de inscripción del Partido Semilla? Bueno, aquí hay dos circunstancias. El expediente es uno solo, ¿verdad? Y este expediente ya se encontraba en el Departamento de Organizaciones Políticas para su inscripción. Nosotros, luego que se presentó esta oposición, para poderlo resolver necesitamos el expediente. Lo solicitamos, nos llegó el día de ayer, aún no se había operado la inscripción en organizaciones políticas, y resolvimos, y aún no se ha operado la inscripción. Resolvimos el día de hoy el rechazo de esta oposición. Se notificó en el transcurso de la mañana al Partido UNE y al Comité Semilla, y a partir de ese momento, de conformidad con la ley, tiene el Partido UNE el derecho de poderlo impugnar por medio de un recurso de apelación, y en un plazo de 3 días, el cual son 3 días hábiles, el cual empieza a correr a partir del día de mañana y vencería el día martes. ¿Qué tal, director? Le habla Daniel Gerin. Mire, una pregunta. He estado consultando con muchos abogados y todos me han dado la misma versión, y es que usted no tiene razón en eso último que acaba de decir. La UNE tiene todos los derechos a apelar lo que sea, pero eso no detiene la inscripción de Semilla, eso me han dicho. Y lo que dice, según esa teoría, es que usted está incurriendo en un delito de abuso de autoridad al retener el expediente de Semilla y no inscribirlo de una vez, pese a que la UNE tiene todo el derecho a, en paralelo, procesar impugnaciones, apelaciones o lo que sea. Bueno, yo difiero de las opiniones de los distinguidos colegas, que no sé si conocen o no conocen sobre el derecho electoral. Bueno, ese es un paréntesis, pero la ley electoral, el expediente del que estamos hablando es uno solo. No podemos separar un expediente de oposición y otro expediente de inscripción. El expediente es uno solo. Se están oponiendo al edicto que está incluido dentro del expediente de inscripción de este comité como partido. Ahora, este rechazo a la oposición es una resolución definitiva del registro que le pone fin a la oposición que se está planteando. Y dice la ley categóricamente en el artículo 190, en contra de las resoluciones definitivas, y esta es una definitiva, que emita el director del Registro de Ciudadanos, procede el recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante dicha autoridad en el término de 3 días contados desde la última notificación. Ya. Y eso pero usted está rechazando in limine, es decir, que no hay materia. ¿No podría seguir la inscripción perfectamente sin que hubiese un daño a los derechos de la UNE? No. ¿No se puede? Eso desde mi punto de vista es totalmente ilegal. Yo tengo que esperar que esté firme mi resolución, porque no le puedo dar el derecho, de conformidad con esta norma y todas las demás normas que rigen el ordenamiento jurídico guatemalteco, el derecho de impugnar a quien no esté satisfecho con esta resolución. Ahora, director, eso sí podría complicar el calendario de asambleas del Partido Semilla, y ellos han calificado esto como un obstáculo a la participación democrática. Bueno, le voy a decir lo siguiente. Incluso yo he visto que en las redes ha estado circulando hoy en día en la tarde algunos comunicados de este Comité Pro Formación de Partidos, atribuyéndole la responsabilidad al registro y en particular a mi persona de su inscripción, participación o no participación en el proceso electoral, y además diciendo de que si no se inscriben en 2 días ya no pueden participar, ya no pueden ser partido político o participar. Bueno, el Comité Pro Formación del Partido Semilla se constituyó como comité hace aproximadamente 1 año y medio. A partir de ese momento tienen 2 años para poderse constituir como partido político. De lo contrario, se cancela el comité.
Quiere decir que durante ese año y medio no han podido, hasta en este momento están llegando a esta situación de inscripción. ¿Qué ocurre? Durante ese año y medio pasaron aproximadamente casi un año sin hacer ningún trámite, ninguna gestión. Escasamente estuvieron con 1,000 adherentes por muchos meses. Fue hasta hace aproximadamente unos 5 o 6 meses que arrancaron con la adhesión de personas a su comité y lograron llegar al perdón que le detenga ahí, director, de verdad, porque puede contar puede contar toda la historia de Semilla, pero estamos abordando el problema de ahora. El problema de ahora. Me siguen diciendo varios abogados que usted pudo haber mandado el expediente hoy al Departamento de Organizaciones Políticas, pues sí lo rechazó in limine. De cualquier manera, usted se va a quedar en esa posición y los demás abogados se van a quedar, y eso le voy a decir, por lo que están diciendo, va a acabar en los tribunales. De cualquier manera, dejando los legalismos, solo le quiero hacer una pregunta, perdón. Dejando los legalismos, pregunta, Daniel, y luego usted entiende que estas personas que quieren participar, que están viendo que el recurso, y usted lo sabe perfectamente, es absolutamente infundado, que están inventándose que se parece 2 logos, que además lo hacen extemporáneo, que se rechaza in limine, que siguiendo su propia lógica, cada vez que apele la UNE tiene que darle 3, y lo rechace usted in limine, tiene que darle 3 días para poder volver a apelar y seguir congelando ese procedimiento. ¿Usted entiende que esto puede ser algo que dañe, y olvídese de la parte legal, la legitimidad democrática del proceso? ¿No lo ve? No, no lo veo, y si me permite aclarar para poder continuar con esta entrevista, la pregunta anterior. Es que tengo que explicar por qué está en esta crisis el partido, el comité en este momento, y es porque en su oportunidad no hicieron en tiempo todos sus trámites. Hay comités que se iniciaron posterior a ellos que ya son partidos políticos. Bueno, cierro ese paréntesis. Ahora, en cuanto a su última pregunta, yo sé que muchos abogados lo dicen, me parece que están pecando de errores procesales, pero en fin, la ley establece que contra toda resolución definitiva del registro cabe recurso de apelación. Y eso está establecido en ley, y yo no puedo variar ese procedimiento, ni puedo actuar en forma ilegal, como pretenden algunas personas, incluyendo los miembros de este comité, para favorecerles o ver si es posible que participen o no. Eso ya no escapa al ámbito del registro de ciudadanos, y yo honestamente no estoy en la posición de poder hacer, en este caso sí, un acto arbitrario de poder enviar a que se inscriba el partido, aunque después se apele la resolución que hemos emitido. Ahora, director, no nos respondió si esto puede afectar la legitimidad del proceso del 2019, eso y otro tema. Usted entonces tiene todo el respaldo legal, dice, para defender su decisión si el movimiento Proformación Semilla presenta acciones legales. Sí, y en todo caso que las presenten, y si algún tribunal del orden constitucional o el que fuera me ordena hacer lo que ellos pretenden, con mucho gusto lo haremos, no nos vamos a oponer a una orden de una autoridad judicial o incluso una autoridad del mismo Tribunal Supremo Electoral. Ahora, sobre la legitimidad del proceso. La legitimidad del proceso no lo creo. ¿Por qué no lo cree? Si nos puede explicar eso. Ese es mi punto de vista particular, porque el que participe un comité o un partido y no participe o participe en otros 26 o 27 partidos que ya están inscritos, no creo que se afecte la legitimidad. Pero claramente la acción, usted lo sabe, es completamente infundada. Usted lo sabe perfectamente. Es algo que está precisamente pensado para atrasar unos días y que no puedan participar. Precisamente por eso es que se rechazó. Yo no estoy diciendo que sea fundada y que proceda. Ya, pero ese es el punto. O sea, el punto es que usted está, en vez de inscribiendo y siguiendo el proceso... Eso sí es totalmente ilegal. Si es rechazado in limine, ¿tiene la facultad de suspender el proceso de inscripción si está rechazado in limine?
No es que suspenda técnicamente. Se está suspendiendo, no los está inscribiendo cuando tenían 3 días para inscribirse. Claro, porque yo no puedo devolver el expediente para que lo inscriban en tanto no esté firme mi resolución. Eso es muy claro de entender. Ahora, ya con un criterio subjetivo y con algún interés particular, es obvio que no se le ve así. Pero honestamente le puedo decir, yo estoy actuando de una forma, y así lo he hecho toda mi vida profesional, que son más de 35 años, estoy actuando de una forma objetiva, imparcial, sin pretender favorecer o perjudicar a ninguno. Bueno, hemos llegado al fin de esta entrevista. Muchísimas gracias, director, por atender esta llamada sobre la situación de esta impugnación que está causando controversia. Ya usted escuchaba la respuesta de Leopoldo Guerra, director del Registro de Ciudadanos. Él dice ha actuado en conformidad a la ley y que incluso si el movimiento Proformación Semilla presenta acciones legales, pues él está preparado para defender su decisión. Dice también no se va a perder la legitimidad del proceso 2019, pero no lo sabemos. Vamos a ver si queda lastimada la imagen del Registro de Ciudadanos y del Tribunal Supremo Electoral. Y del propio Leopoldo Guerra, hay que decirlo. Con 35 años de trayectoria, dice. Todo esto se lo está comiendo él y va a tener consecuencias penales al final, porque me parece que está recurriendo a unos legalismos que no tienen fundamento. Bueno, vamos a la pausa. SF Panorama Electoral. Volvemos con el segundo tema de la noche. Un 2019 que se calcula difícil e interesante. De eso hablaremos al volver. Regresamos a Sin Filtro, noche de jueves, la etiqueta SF Panorama Electoral. En el bloque anterior conversábamos con el director del Registro de Ciudadanos, el señor Leopoldo Guerra, por la situación del Comité Proformación Semilla, y él pues reiteraba sus decisiones y sus posturas y dice ha actuado conforme a derecho. Ahora en el segundo tema de la noche vamos también a analizar escenarios. ¿Qué va a pasar en 2019? Este día así es, hace un análisis de una situación muy particular del 2019, año en el que coincide el evento electoral, las elecciones generales, pero también las designaciones de magistrados, las Cortes de Justicia. ¿Qué puede pasar? Todo es cuestión de calendarios. ¿Coinciden las fechas? Eso es un tema que vamos a profundizar en este momento con Lorena Escobar. Ella es asesora del Departamento de Análisis Jurídico de Así Es. Y cuéntanos, Lorena, ¿cuáles son los escenarios o qué se está jugando en 2019? Si te Daniel, parece, antes de comenzar el análisis. Ben, yo creo que antes de que pasemos a analizar algo que es muy interesante y que es verdaderamente extraordinario en este año que viene electoral, solo para cerrar el tema de la llamada con el señor Leopoldo. La llamada con Leopoldo Guerra y todo ese tipo de cosas. Yo creo que, de verdad, no tenemos que caer tampoco en solo hacer un análisis jurídico de estos temas. Bueno, ahí hay una controversia que yo creo que quedó bastante clara en la entrevista. Él está diciendo que como tiene que resolverse todos los plazos, él no puede llevar el expediente donde corresponde para que lo inscriban, porque él lo tiene ahora mismo en que su está poder. haciendo un análisis muy legal, muy jurídico, muy de forma. Hay que irse a las cuestiones de fondo y si hay un problema, si van a empezar a ver, mire, el fondo de la cuestión es totalmente infundado, es lo que habíamos dicho. Es totalmente infundado. Cuando ves el argumento de que se parecen dos logos, que cuando los pones al lado claramente no se parecen, que ni siquiera son del partido en cuestión, lo que estás viendo es un movimiento político de la UNE para bloquear a Semilla. ¿Por qué? Porque considera que a lo mejor hay un pedazo de electorado que si no está Semilla se irá a la UNE. Eso es no jugar el partido de fútbol, es intentar ganar el partido de fútbol en los juzgados. Es meter zancadilla, puede ser. Eso, ni eso, palabras. Porque meter zancadilla significa que estás jugando. Ajá. O sea, esto es directamente que no llega a haber partido, ¿verdad? Y eso sí, al contrario de lo que dice Leopoldo, sí daña la democracia. Sí, y hay una pregunta, un comentario que circula en redes sociales, si esto es porque es el partido Semilla. Yo creo que hay que hacer una observación, y es cualquier agrupación política, cualquier comité Proformación que está en camino, en desarrollo de participar en un proceso eleccionario, que en este punto tenga ese tipo de obstáculos, pues sí pone en el ojo del huracán
al Registro de Ciudadanos y al Tribunal Supremo Electoral. Por eso le preguntábamos al señor Leopoldo Guerra qué pasa con la legitimidad del proceso 2019. Y espérense, porque va a haber movimientos de estos todo el año que viene, y yo creo que ya que estamos en un proceso de renovación, impedir, además, es que fíjese el fondo del argumento, cosas completamente fuera de lugar, creo que no es legítimo. Hay que decir, se equivocó la UNE. Se equivocó la UNE. En vez de plantearlo el viernes, que es donde hubiese pasado esto sin que Leopoldo Guerra tuviese ningún costo, porque ahí sí tendría que tramitarlo perfectamente, lo plantean extemporáneamente. Como lo plantean extemporáneamente, el señor se tarda básicamente 2-3 días en decidir rechazarlo in limine, que eso también le resta días al proceso. Pero al acontecer esto, lo que hace es permitir que la UNE se queje todo lo que quiera, pero al final estás hablando de algo completamente extemporáneo. ¿Cómo algo extemporáneo que no está cumpliendo los plazos de ley permite que se atrasen 3 días que Leopoldo Guerra sabe perfectamente que afectan a Semilla? Perfectamente, cuando la UNE se equivocó. O sea, la UNE, la intención que tenía era ponerlo en fechas, no fuera de fechas. Presentarlo en el plazo es algo que él mismo, Leopoldo Guerra, sabe perfectamente que están jugando sucio, y Leopoldo Guerra está asumiendo este costo, incluso de ir a los tribunales, para hacerle el juego a la UNE. Lo mire por donde lo mire. Y eso, la verdad, él sabrá, con un año tan duro como le espera, qué clase de costo quiere asumir para las elecciones, que van a ser muy importantes y donde estas cosas van a pasar constantemente con varios partidos y con varios candidatos. Esto puede terminar en los tribunales de justicia. Eso va a terminar. Esto va a terminar seguro. Y ellos van a ser quienes al final de cuentas dirán quién tiene la razón. Ya Semilla ha anunciado acciones legales contra el Registro de Ciudadanos, y entonces esto ya es un partido... Será, no sé si en tiempos extras o en tiempo reglamentario, pero que comienza ya a jugarse en estos minutos, y veremos cuál es la defensa del Registro de Ciudadanos frente a las acciones que interpondrá Semilla, y veremos hasta dónde se desarrollan este tipo de acciones y si se mantiene firme la postura del señor Leopoldo Guerra. Bueno, me dice producción que vamos al corte y regresamos con el segundo tema de la noche, los escenarios 2019. ¿Qué va a pasar con la designación de Cortes, además de las elecciones generales del próximo año? Complicado panorama para el siguiente año. Los diputados designan Cortes y también hay elecciones. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF, panorama electoral. Hablábamos en los bloques anteriores de la decisión del Registro de Ciudadanos. Segundo tema de la noche, escenarios 2019. El próximo año se presenta interesante y muy peculiar, porque son las elecciones generales, pero también la designación de Cortes. Esto no pasaba y no había pasado, pero vamos a tener un escenario que podría ser riesgoso para algunas cosas que nos estamos jugando, como la designación de las Cortes, la elección 2019 y también la lucha anticorrupción. Lorena Escobar, ¿cuáles son las cosas que nos estamos jugando para el próximo año y por qué esta coincidencia que en otros años no pasaba? El Congreso designaba Cortes, pero no estábamos en año electoral, y tampoco en estos meses que se anticipan pueden ser los mismos eligiendo presidente, nuevo Congreso, y también los diputados designando magistrados. Yo creo que nunca buenas noches, Bacon Chin, y buenas noches, Daniel. Creo que los constituyentes nunca se plantearon y no hicieron el ejercicio de coincidencias, y sobre todo con la reforma constitucional que fue sometida la Constitución. Y entonces esta coincidencia viene a darse, los astros se alinearon, dirían, o también los jugadores se alinearon, en un año electoral en donde cambian 2 poderes del Estado y además el poder local. Se agregó, coincidió entonces la elección de Cortes. ¿Qué se juega en este momento? Obviamente la democracia, la gobernabilidad. ¿Pero por qué? Porque la independencia judicial, es decir, tener jueces, juzgadores independientes y autoridades en la Corte Suprema de Justicia, plantea en este escenario desafíos diferentes a los que hemos visto en otras ocasiones. Y sobre todo ahora, en donde a partir del 2015 vemos con más fuerza una lucha contra la corrupción y la impunidad. Eso hace que
otros actores o actores tradicionales y nuevos tengan el interés natural o lo usual que se tiene entre una sociedad por tener juzgadores que de alguna manera pues sean afines a sus intereses. En la última elección de Corte Suprema de Justicia se hablaba de aquella decisión consensuada entre el PP y líder de designar magistrados, esta corte pactada, eso fue 2014. ¿Qué peculiaridades tiene 2019? ¿No habrá esta correlación de fuerzas entre diputados reelectos, diputados salientes? ¿Cuáles son los incentivos que existen en esta designación de corte de 2019? Lo mirábamos en así es y hacíamos la analogía de un partido de fútbol. Partimos así, primero los 90 minutos de tiempo, en donde es el primer trimestre del próximo año, en donde podemos todavía en un escenario incierto quiénes van a ser los jugadores, pensando centrados mejor en el análisis de las reacciones que van a tener los diputados. Por ejemplo, si los diputados quisieran bajar las tensiones de la elección y designación de cortes, ¿pudiesen convocar a comisiones de postulación en el primer trimestre para que no coincida la designación de los magistrados con la elección general? Sí lo podrían hacer. Y eso tiene varias ventajas, ¿verdad? Para los comisionados, tener tiempo para estudiar cada uno de los expedientes, porque se espera que haya interés dentro de los profesionales de derecho para participar y postularse a estos cargos. Entonces, imaginemos que van a ser 1,500 expedientes, como en otras ocasiones han habido más o menos. Esto implica que se revisen cada hoja de vida para poder seleccionar a los más idóneos y presentar las nóminas al Congreso de la República. Esto sería un escenario, digámoslo así, holgado en cuanto a tiempo, pero incierto para quienes van a elegir de esa nómina a los futuros magistrados de salas de corte. Y tenemos otro escenario también. ¿Qué pasa si los diputados alargan el tiempo, el plazo para convocar a comisiones de postulación y lo llevan casi que al plazo fatal? Ahí variaría las correlaciones de fuerza ¿y por qué? Porque tendríamos un escenario en donde ya va a haber, estamos hablando después de aproximadamente en junio, que es el plazo fatal para que el Congreso de la República ya convoque a la integración de comisiones de postulación, y entonces ya tendríamos definido quiénes van a ser los diputados reelectos, quiénes no, y en ese escenario juegan otras variables, obviamente. Aquellos que fueron reelectos y están pues enfrentando un proceso de antejuicio, porque hemos visto que pese a que el comisionado Iván Velázquez no está en Guatemala, CICIG y el Ministerio Público continúan con esta lucha contra la corrupción y la impunidad. Entonces, es probable que más diputados estén enfrentando proceso de antejuicio. Eso obviamente pues es lo esperado, que varíe sus intereses y tengan un mayor influencia o interés de incidir. ¿Qué piensa Daniel Herring? Los diputados tienen la pelota de su lado. Pueden convocar a comisiones de postulación en el primer trimestre para tener un tiempo holgado y que los comisionados puedan hacer su trabajo, pero lo pueden alargar hasta el plazo fatal, en donde coincide la designación final en el Pleno con las elecciones generales, con estos incentivos que tendrían los diputados, algunos no reelectos, con proceso, y algunos con el problema, y eso lo hablábamos antes fuera de aire, algunos con el problema del transfugismo. Y piensen que si al final esta misma persona con la que hemos hablado, es que a mí me sorprende lo de Leopoldo Guerra precisamente porque va a tener muchísima presión el año que viene, y ya se está comiendo presión ahora, imagínense el 2019 que le espera. Pero esas mismas instituciones que tienen que inscribir candidatos van a tener que tomar una postura sobre el tema de transfugismo. Van a decir si se inscribe o no, y en última instancia sabemos que va a acabar en la Corte de Constitucionalidad. Si esa gente finalmente no puede inscribirse, ¿no? Y tienes a 83 diputados que querían inscribirse pero que no han podido, pero que no pueden, van a aprovechar esos últimos rezagos de poder que tengan los últimos tiempos para hacer muchísimas cosas.
Y eso es una mayoría entre esas relativamente que van a tener sólida. Es designar magistrados, pues, y controlar este proceso de y postulación. muchísimas otras cosas, porque además si esos mismos, algunos de ellos saben que saliendo ya no tienen antejuicio y van a tener algunos de ellos problemas penales, pueden promover unas agendas y varias agendas para reformar delitos, o sea, pueden hacer un montón de cosas. Claro, se van a ver con los problemas de que va a haber bastantes diputados que ya están trabajando sobre el terreno, que ellos sí están haciendo campaña, pero si no se pueden presentar, tendrías una buena cantidad que dice, bueno, ya que no me dejaron ir a mi distrito a competir, estoy en el Congreso y tengo todavía el poder de aquí a final de año. Luego, estos mismos van a ir sabiendo cómo están las correlaciones de fuerza. Piensen que, como se adelantan las elecciones, tienes en junio. En junio la primera vuelta electoral, es decir, ya sabes la nueva configuración del Congreso. Ya sabrías por lo menos quienes participan de la segunda vuelta. La nueva configuración del Congreso, y ya sabrías los dos candidatas, que están muy fuertes las mujeres en este proceso nuevo electoral, que están en la contienda. Es más, por un poquito en lo que pasó con Jimmy Morales en 2015, por una cuestión de ver las distintas encuestas, más o menos también puedes saber quién está en la cabeza y quién va a ganar. Yo recuerdo una encuesta de Prensa Libre que sale el día después de la primera vuelta que le pega exacto a los resultados que se tiene semanas después en segunda. Entonces, al saber la nueva correlación de fuerza, ellos van a actuar con bastante información. Y dependiendo de esa correlación de fuerza, también el propio sistema de justicia, aunque sean electos en las comisiones de postulación y eventualmente en el Congreso, van a adaptarse a la nueva correlación de fuerzas. Si no cambian mucho las cosas en cuanto a la naturaleza de los políticos, o si cambian muchísimo, vas a ver distintos comportamientos. Y todo eso mezclado, más CICIG, más los mensajes de campaña, más... Esto va a ser un merequetengue tremendo. Es algo, es una especie de tormenta perfecta que no sabemos muy bien hacia dónde va a ir. Otro elemento, a ver, ¿qué pasa si en este evento electoral la designación de las Cortes, uno de los elementos de discurso es el combate a la corrupción, la continuidad o no de CICIG? ¿Qué tanto puede incidir ese tema en el comportamiento y la configuración del nuevo Congreso de la República que puede elegir a los magistrados? Bueno, pero es que puede ser que el discurso se emplee para posicionarse de cara a adquirir votos, pero eso tendrá que verse ya a la hora, como decía Daniel, en estos escenarios. Si ya pueden ser nada más de discurso, pero ya a la hora del ejercicio, siendo reelectos, ¿va a mantener ese discurso sí o no? Y pensando nada más como actor a los diputados, porque no hay que olvidar que otros actores tradicionales que influyen o tratan de influir en la elección de Corte Suprema de Justicia y salas de apelación van a también querer incidir en la misma. Y por eso vamos a tener, como decía Daniel, un merequetengue. Una tormenta perfecta. Una tormenta perfecta en donde los ciudadanos tenemos que estar atentos. El punto no sabemos muy bien hacia dónde va a ir toda esta claro, tormenta, porque son demasiadas variables. A otro lugar, nada y son demasiadas seguro. variables al mismo tiempo y muy coyunturales, porque si cambia una, cambian otras en las distintas cadenas y procesos paralelos. Pero también, por eso hablamos de la gobernabilidad, por eso hablamos de la democracia, porque entonces, como parte de la democracia, es gozar de juzgadores independientes. Y en otras ocasiones, la población ha dudado de la independencia de estos juzgadores. Y eso, obviamente, la percepción podría aumentarse en ese sentido. Y lo que menos necesitamos es que se dude de la imparcialidad de los jueces y magistrados. La presión de la opinión pública de la ciudadanía, ¿qué tanto puede influir en mantener a raya estos esfuerzos o estos riesgos de afectar la independencia judicial? Pues yo no sé qué tanto puede hacerlo, pero sí creo que es importante la auditoría social y eso a través de los medios de comunicación. Pero no, la gente va a estar muy distraída por el evento electoral, ese es el riesgo. Lo que pasa es que eso se puede electoralizar. O sea, lo que está pasando ahí, si tú sabes moverlo estratégicamente bien, puedes llamar la atención sobre eso para que eso tenga impacto electoral y haya determinados actores en el proceso que se vean de alguna manera influidos para que con ciertas cosas en el Congreso no pasen. Normalmente las elecciones llaman más la atención del público en general. Casi
casi nadie o pocos son los que comprenden la importancia de tener jueces y cómo estas elecciones influyen, pero además cuáles son los procedimientos y cuáles son las fases que actores ¿Cómo visibilizar deciden? entonces? Bueno, lo estamos haciendo en este momento, pero ¿cómo visibilizar esos riesgos e incluso las decisiones que pueden tomar ciertos diputados no reelectos que no tienen nada que perder, sino que lo único que buscan es asegurarse impunidad para los siguientes años? Bueno, aquí estamos hablando de medios de comunicación, estamos hablando de la auditoría social, estamos de organizaciones de la sociedad civil, sectores gremiales, que tendríamos que ser los llamados a visibilizar estas situaciones. Porque, otra vez, se intercalan y se hace una relación entre las elecciones generales, como ya lo estábamos viendo, con esta situación de... Que así van a haber muchas situaciones como esas. Como estas, y al final quien va a decidir todo, tanto en contienda electoral como en comisiones de postulación, es la Corte de Constitucionalidad. Una vez más, acaban las cosas ahí. Y esto puede fortalecer o no la confianza que se ha tenido, que se ha duplicado incluso en el sistema el sistema de justicia, puede verse mermada o fortalecida. Vamos a la pausa y regresamos con eso. ¿Qué va a pasar si todo termina en los tribunales? Volvemos luego del corte. Volvemos con el análisis de la elección y designación de magistrados para el 2019. ¿Qué va a ocurrir el próximo año? Bienvenidos a Sin Filtro, siempre aquí estamos para seguir esta conversación del tema electoral, del panorama electoral. Hablábamos en los primeros bloques de esta situación que se viene en el Tribunal Supremo Electoral y anticipamos que esto terminará en las Cortes, en los tribunales. ¿Qué sucede con la designación de los magistrados para el próximo año y también el actuar de algunos diputados del Congreso saliente, que también puede ser objeto de impugnación y llegar también a las Cortes? Esto no nos llevará a un desgaste, Daniel, donde vamos a ver que serán los tribunales quienes decían esta elección si es válida, esta decisión no. Todo lo estamos llevando hasta las últimas instancias. Y de verdad, yo digamos, ya no aguanta más. Esto es un problema de modelo también. Todo está llegando es un problema a la de la política. Es un problema de que la política está tan desprestigiada que no es el sistema político el que sostiene, sino que se tiene que ir todo a lo jurídico y eso va a acabar haciendo un daño tremendo. Aunque uno piensa, a lo mejor ya hay como rendimientos decrecientes en el daño que se le puede hacer a la Corte, y ya los que están a favor ya están a favor, los que están en contra ya están en contra, y ha sido tanta la presión que hay poco en medio ya, digamos. Entonces, no sé hasta qué punto ya hemos llegado al límite máximo ya de desgaste o de fortalecimiento de la Corte, y está tan dividida la opinión pública a este respecto que unos cuantos cuentazos más en 2019 no sé si van a importar tanto, ¿no? Pero en términos generales, esto con respecto a esta Corte, pero en términos generales el sistema judicial y el hecho de que se tenga que cargar a personas en particular esa clase de peso y que no sean las instituciones las que los vayan resolviendo y no sea el discurso político y no sea la civilidad política las que lo resuelvan, es algo que no aguanta mucho. O empezamos a tener legitimidad de la pata política o sinceramente nos vamos una vez más a que los próximos años, los próximos de 2020 a 2023, vamos a tener un proceso de desprestigio y vamos a acabar profundizando una crisis institucional que yo creo que ahora no, pero en 2023 a saber dónde acaba. Puede acabar en sitio muy, muy malo. ¿Cómo va el escenario? ¿Cómo termina esto? Suponiendo que los calendarios coinciden, que los diputados no optan por una vía de escape que les permita a los comisionados de la postuladora de la CSJ pues hacer su trabajo de una forma más tranquila, sino que quieran llegar a las últimas consecuencias. Hay incentivos que los pueden motivar a llegar a estas instancias. ¿Qué va a pasar entonces si son los tribunales, si es la Corte de Constitucionalidad la que va a decidir todo? Bueno, primero hay muchos desafíos en ese escenario para los comisionados. Es decir, trabajar a marchas forzadas con un volumen grande de expedientes que revisar. Con las presiones de los actores tradicionales que ahí van a estar. Otra vez, con la presión y este escenario en la lucha contra la corrupción
e impunidad, que es bueno, yo no digo que no, pero hay variables distintas para la toma de decisiones, pues se enfrentan a más desafíos que en otras ocasiones. Y obviamente, cuando la Corte de Constitucionalidad toma una decisión, entonces es posible, podemos esperar, no sé, no podemos dar certidumbre, y esa incertidumbre no es buena para el nombramiento y elección de las autoridades máximas de la Corte Suprema de Justicia y del organismo judicial. Por lo tanto, si creemos que además se necesitan las nuevas autoridades, hablamos de una transición, hoy en Así es, lo hacíamos mención, que cualquiera, este es un periodo electoral que adicional presenta una transición larga y debería, que también será un desafío porque no era así antes, era una transición muy corta. Debe ser una oportunidad, no un desafío, y esa oportunidad también debería de tenerlos las otras instituciones del Estado para poder tomar decisiones basadas en información que les están dando sus antecesores. Ahora, un escenario, ¿qué pasa si entonces por los calendarios y los tiempos la designación de magistrados es posterior a la primera vuelta electoral, o sea, la votación del Congreso de la República? Puede ser entonces un tema de campaña, decir, no votes por tal diputado que va a elegir jueces no idóneos. Eso también es un escenario. Es también imposible. Si hay un discurso que pueda promover también entre los temas de la narrativa electoral, también el tema de justicia. Puede ser también, y en un escenario estamos hablando que después de la primera vuelta, o ya definido, en realidad el trabajo de las comisiones de postulación va a estar ya definidos como decíamos, los diputados, quiénes van a ser las nuevas correlaciones, cómo van a estar las correlaciones de fuerza en el Congreso de la República, y en agosto ya sabremos quién es nuestro nuevo presidente. Entonces tendremos funcionarios ejerciendo poder, tanto en el organismo legislativo como en el ejecutivo. Futuros funcionarios ya sabiendo que lo van a tener. Ajá. Queriendo también de alguna manera incidir. Ese escenario pues nos podrá a nosotros poder hacer mejores análisis en ese momento. Ahora, de cara a las comisiones, creo que es un desafío muy, muy alto y un reto para ellos. Lo que mencionaba Daniel, los tránsfugas pueden ser también un elemento que van a decidir. Tienen el poder de designar cortes. ¿Qué va a pasar con ellos? Esas son variables adicionales a los procesos anteriores que no habíamos visto y que entonces tendremos que ver cuáles son su actuar. A qué bando, y como decíamos hoy en la mañana, a qué bando y qué camisola se van a poner. Porque no sabemos qué es lo que van a buscar con la designación de magistrados. Un tránsfuga, ¿qué lo incentiva? No, mira, si no va a lograr participar en el evento y si no va a poder el partido disciplinarle, digamos, porque el partido al que fue tránsfuga, al no poder inscribirlo, ya el partido ese no le vale para nada. Entonces tampoco podemos unirlo con lo electoral, y para muchos, como digo, van a intentar mover, va a haber otros que van a jugarla más tranquilo porque no tienen esas colas, ¿verdad? Pero va a haber otros que van a intentar mover una agenda pro impunidad, estoy convencido. Y gracias, pues al menos tenemos la suerte, hay algunos también diputados que, como decía Daniel, no tienen nada, es decir, no tienen, pues hemos visto que son coherentes, no han sido tránsfugas, porque no hemos hablado de esos diputados, no tienen procesos, no están enfrentando proceso, no tienen tampoco temor de enfrentarlos, y entonces ellos también jugarán un papel protagónico en estas elecciones. Bueno, vamos a la etapa de la conclusión de este tema, el escenario 2019 que nos estamos jugando el próximo año. Pareciera que esta alineación de astros puede traer desastres o cosas buenas. ¿Qué pasa, Daniel? ¿Cómo concluimos tema? Creo que va a estar muy relacionado con los resultados. Muy relacionado, toda la dinámica. Porque al final los resultados lo que te da es la nueva configuración correlación de fuerzas del poder. ¿Hacia dónde está dirigido el poder? Exacto. Y qué es lo que quiere la ciudadanía. Entonces hemos tenido unos años muy tensos, hemos tenido, digamos, un proceso donde se ha desnudado el sistema en gran medida, y ya la gente puede ver lo que ha sido tradicionalmente este sistema, aunque todos lo sabíamos, se puede ver de una forma muy evidente y está encima de la mesa. Ahora, designar cortes es un incentivo para aquellos sectores que han sido golpeados. Pero en gran aprovechar medida, este momento. Pero en gran medida también la gente tiene un horizonte, y el político tiene un horizonte temporal, o debería tener un horizonte temporal un poquito más amplio.
sea, no debería estar pensando, bueno, hoy yo tengo esta capacidad de voto, pero ¿qué consecuencia va a tener? Y acuérdense del pacto de corruptos y el famoso 13 de septiembre y lo que pasa, ¿qué consecuencia va a tener que yo haga algo a favor de la impunidad ahora? ¿Y qué tan metido estoy, digamos, enterrado estoy en el sistema, qué tan desesperado estoy? Sabiendo que viene una nueva correlación de fuerzas. O a lo mejor el guatemalteco o las redes de movilización de voto o las fuerzas vivas del país acaban favoreciendo una correlación de fuerzas que favorece valga la redundancia, el status quo. Favorece el sistema tal y como está, no hay una gran renovación, tienes el mismo tipo de político, tienes más o menos el mismo tipo de propuesta y entonces las cosas se adivina que van a seguir más o menos igual. Ese político que está en el Congreso esté de campaña o sea una parte de esos tránsfugas, sí va a juzgar cuál es esa nueva correlación de fuerzas, el nuevo presidente, presidenta, los nuevos diputados y demás. Y también el sistema de justicia, los jueces que entran con esa nueva correlación, con esa vieja correlación de fuerzas en octubre, pero que van a tener que actuar y van a tener su actividad prácticamente toda con la nueva correlación de fuerzas, no con la vieja que les eligió, sino con la nueva que va a gobernar, depende de esa correlación de fuerzas, van a actuar de una manera o van a actuar de otra. Entonces yo sí creo que aunque no lo parezca, ahora mismo la voluntad del guatemalteco, la voluntad de los ciudadanos sí va a contar mucho, porque el Congreso es políticamente mucho más flexible y más sensible que otras instancias. Y esas otras instancias también entienden por dónde soplan los vientos y se adaptan en consecuencia. Lorena, conclusión de este tema, ¿cuáles son los puntos que no hay que perder el próximo año? Quiero referirme a lo que decía Daniel en cuanto a basarme en los resultados. Yo creo que hay que tomarlo como una oportunidad después de analizar cómo queda este calendario o los resultados del calendario, ¿verdad? De quién es el ganador. Pero sí es una oportunidad que no debemos de perder más, como lo hicimos hace escasamente unos años, en pensar y repensar el sistema de justicia. Es un momento para analizar la reforma constitucional, que esto no vuelva a ocurrir, según poner en riesgo la democracia, la gobernabilidad y la independencia judicial, no es algo que podemos jugarnos. Ninguno, ni como el Estado, ni como los ciudadanos. Entonces creo que es una oportunidad para reflexionar. Y hablar de resultados, pues yo espero como oportunidad, apelo a la madurez de los ciudadanos, apelo también a ese interés, ese despertar de la ciudadanía por los temas electorales, pero también los temas judiciales, que hemos visto que hoy por hoy los guatemaltecos están más interesados en qué pasa en los tribunales y cómo ya utilizan hasta, pues... y que lo siguen por redes sociales y están muy interesados. Ese despertar también tiene que ser utilizado en beneficio de transparentar todas estas decisiones y que sean en beneficio del guatemalteco. Es decir, también los juzgadores merecen decidir libremente, sin estar atados a un interés o una presión. Merecen también decidir así. Pero mientras sigan elegidos por quien son elegidos es muy difícil sostener. Hay una cuestión de modelo que no les permite tampoco muchas. Y por eso la elección libertades. También tiene que ir de esto. La campaña tiene que ir de esto. Miren cómo funciona este sistema. ¿De verdad queremos esto? Pues, y si se da mucho color aquí en el proceso paralelo, lo puedes electoralizar. Sí. Es un momento ya de pensar en modificar las cosas, como decía Lorena, no jugarnos la democracia por estos problemas de diseño. Por eso, sí, nosotros lo hablamos hace 7 años y lo veían venir hace 7 años. Lo veíamos venir hace 7 años y lo advertimos, pero pareciera que no era de interés. En esa visión cortoplacista a la que hizo alusión Daniel, perdimos oportunidades y la última fue hace poco, no hace mucho. Entonces, no podemos seguir así. Hay que enfocarse. Hay que enfocarse, hay que resolver los problemas de fondo y también crear alicientes y incentivos para los juzgadores, es decir, realmente tener una carrera profesional que les permita ejercer
su la judicatura como debe ser. Bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Lorena, Daniel, por este análisis. A usted muchas gracias por su sintonía y preferencia. Esto fue Sin Filtro. Los dejo con María Elisa Gómez. Gracias, compañeros, por ese análisis. Nosotros, por supuesto, tenemos una nota de cierre. Un grupo de comensales cena a 45 metros de altura en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, en un restaurante que simula ser el trineo de Santa Claus. En Malasia, las personas pueden sentarse en un restaurante similar a un trineo de Santa Claus cuando es levantado por una grúa a unos 45 metros sobre la calle. El restaurante puede recibir hasta 16 comensales, quienes, sentados en sillas de montaña rusa, pueden cenar con Santa Claus por encima del tráfico de la ciudad, mientras desde el suelo un equipo maneja los cables para que los clientes puedan ver el paisaje. Este restaurante de temática navideña es uno de los restaurantes más populares del mundo. El menú de la cena del restaurante tiene un precio superior a los $120 y únicamente está disponible en diciembre. Y así concluimos con esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión, agradeciendo su sintonía, invitándolo, por supuesto, a que mañana nos acompañe a partir de las 9 en punto de la noche. Hasta pronto.